del cuerpo y diseminarse al cerebro, que estaríamos hablando de tumores cerebrales secundarios o metastásicos. Perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en Colombia hay pocos informes sobre la epidemiología de los tumores cerebrales y los que existen son a partir de las bases de datos locales que no tienen representatividad poblacional. Sin embargo, en 2018 los tumores del sistema nervioso representaron aproximadamente el 1,4% de los nuevos diagnósticos de cáncer, que causaron el 2,6% de las muertes por esta enfermedad. También encontramos estudios que nos indican que los tumores primarios del sistema nervioso central tienen una incidencia de 21,42 por 10.000 habitantes y los tumores secundarios de 10 por 10.000 habitantes. La incidencia de los tumores cerebrales primarios corresponde a el 21,42%, como lo acabo de mencionar, siendo ese 5,42% por 10.000 habitantes en pacientes entre 0 y 19 años y 27,85% por 10.000 habitantes en pacientes de 20 años y más. La mayor parte de los tumores malignos, el 66%, corresponde al 66%, sin embargo, muchos tumores benignos no fueron histológicamente confirmados, por lo que la incidencia de tumores malignos podría ser mayor al 44% descrito. La mayor parte de los tumores malignos son diagnosticados en hombres, corresponde al 55%, y la mayor parte de los tumores benignos en mujeres, el 64%. Ok. Los tumores cerebrales malignos más frecuentes son el glioblastoma, 3,2% por 10.000 habitantes, el astrizotoma de grado 3, que corresponde al 0,51% por 100.000 habitantes, el linfoma, que corresponde al 0,43%, y los tumores cerebrales benignos más frecuentes son el meningioma, que es el 7,93 por 10.000 habitantes. Además, también encontramos el adenoma hipoficiario, que corresponde al 3,65% por 100.000 habitantes. Y el schwannoma, que corresponde al 1,81% por 10.000 habitantes. Bueno, al hablar de la localización más frecuente de los tumores cerebrales son las meninges, que corresponde al 36,1%, dado por la alta incidencia de meningiomas. De los tumores intraaxiales, la localización más frecuente es el lóbulo frontal, con el 8,6%, seguido por el lóbulo temporal, parietal y occipital. En cuanto a otras ubicaciones, destacan la región hipoficiaria y el ducto cráneo-cervical, con un 16,2%, los pares craneales con un 6,7%, el cerebelo con un 2,6% y tronco cerebral por último, sistema ventricular y glándula pineal. Bueno, al hablar de los aspectos clínicos, creo que uno cargado la diapositiva, ya. Al hablar de los aspectos clínicos, lo dividí en dos partes. Los síntomas no específicos, que serían la cefalea, visión borrosa, náuseas y vómito en proyectil, que tienen mayor relación con la presión dentro del cerebro, por lo tanto con los tumores cerebrales, el cual el cuerpo expulsa abruptamente los contenidos del estómago. Y por otro lado tenemos los síntomas específicos. Bueno, encontramos la focalización neurológica, que hace referencia a los síntomas que orientan a la localización de la lesión. Por ejemplo, si hay una masa localizada en el lóbulo parietal en la zona motora, me va a dar una hemiplegia del lado contrario, y si yo tengo una lesión localizada en el occipital, me va a dar algún tipo de mianopsia. Entonces, la focalización neurológica nos indica dónde está la lesión. Muchas veces la focalización neurológica es temprana si el tumor es de tipo infiltrativo, pero si es de tipo comprensivo puede ser tardío. La crisis convulsiva usualmente son tardías cuando ya hay una tendencia a hacer hipertensión endocraniana. Una excepción es cuando el tumor está localizado en el área temporal, sobre todo en su parte medial, que son zonas altamente epileptógenas. Estos pacientes generalmente tienen convulsiones tempranas. Por último, está la alteración en el estado mental. Es común en todos los tumores cerebrales, pero ¿cuál es el problema? Si el paciente tiene un tumor de crecimiento lento, esta alteración en el estado mental también se va a presentar de manera lenta.
y muchas veces no se logra identificar el cambio. Y finalmente tenemos la imagen que corresponde a anisocoria, un signo de herniación cerebral y además es un signo tardío. Bueno, anteriormente la Organización Mundial de la Salud clasificaba según su origen los tumores cerebrales, donde podíamos encontrar el neuroepitelial, de los nervios craneanos y espinales, de las meninges, hematopoyético, de células germinales, quistes y masas no neoplásicas, adenohipofisiarias, extensiones locales de tumores regionales y metastásicos. Bueno, para entender la nueva clasificación tenemos que tener claro que la Organización Mundial de la Salud ha puesto 4 grados. El primer grado son tumores circunscritos de lento crecimiento y bajo potencial de conversión a un tumor de mayor malignidad. Los del grado 2 son tumores de borde difuso, lento crecimiento y algunos con tendencias a progresar a tumores de mayor malignidad. También tenemos 2 tumores de grado 3, que son tumores infiltrantes con células atípicas o anaplásicas y mayor número de mitosis. Por último, encontramos los de grado 4, que son tumores de rápido crecimiento con alta tasa mitótica y pueden presentar vasos de neoformación y áreas de necrosis. Bueno, esta es la clasificación del año del 2016, en la que podemos encontrar como, además de que presentan los grados que les acabo de mencionar, podemos ver, por ejemplo, que se dividen como en 4 grupos principales, que son los gliomas de bajo grado, los gliomas de alto grado y el medulloblastoma. En el primer grupo encontramos los astrocitomas, el astrocitoma difuso, el oligodendroglioma, el dendricitoma, y en los gliomas de alto grado podemos encontrar el astrocitoma anaplásico, el oligodendroglioma anaplásico, el oligodendrocitoma anaplásico y el glioblastoma. En los medulostomas podemos encontrar los medulostomas genéticamente definidos y histológicamente definidos. Listo. Bueno, principalmente podemos encontrar 2 tipos de tumores cerebrales. La metástasis cerebral, que es el tumor más común del sistema nervioso central, por lo general es un tumor pequeño y las metástasis son pequeñas, pero tienen un edema cerebral que es desproporcional para el tamaño del tumor. Y por lo general su origen más frecuente es el pulmón, el cáncer de mama, el melanoma, el riñón y el colon. Pero de los que les vengo a hablar hoy son de los tumores cerebrales primarios, que dependiendo de la célula que se origina, el tumor podemos encontrar astrocitomas, ependimoma, meninges, hipófisis, pineal, metastásicos, embrionarios, plesiosporoides, neuronales, germinales, región celular, linfomas y nervio periférico. Y los 4 tumores más comunes de los adultos son el glioma de alto grado, el astrocitoma, es decir, el astrocitoma, el meningioma, el glioma de bajo grado, el ependimioma, el medulloblastoma, el schwannoma y el oligodendroglioma. Bueno, cuando hablamos de astrocitomas, hablamos del tumor más común y según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, encontramos 4 grados. Los 4 grados que también ya les había mencionado, entonces estaría en grado 1 el astrocitoma pilocítico, en grado 2 el astrocitoma difuso y el xantoastrocitoma, y en grado 3 el astrocitoma anaplásico y en grado 4 el glioblastoma multiforme y gliosarcoma.
Bueno, en la primera imagen podemos encontrar un astrocitoma de bajo grado. Lo podemos observar con la misma intensidad de líquido cefalorraquídeo, no capta el medio de contraste. Desde el punto de vista histológico, también es benigno, pero se transforma en maligno y el tiempo que se demora en transformarse es más o menos de 10,9 años si no se opera en un promedio de 10,9 años. El astrocitoma se va a transformar en un astrocitoma de alto grado. Por eso es tan importante hacer una resección quirúrgica completa y el paciente queda curado. Es un tumor que puede ser benigno por histología, pero que puede ser maligno por localización y es lo que ocurre en este caso. En la imagen de la derecha es un tumor localizado en el área temporal izquierda, un área completamente elocuente que si se remueve el tumor el paciente va a quedar afásico. En estos casos se toma una biopsia, se hace un diagnóstico de astrocitoma de bajo grado y posteriormente se irradia. Al irradiarlo se prolonga la sobrevida del paciente de 10,9 años a 16 a 20 años. Listo. Bueno, hay que tener en cuenta un tumor que es el oligodendroglioma, le da principalmente a los hombres, tiene calcificaciones, es más en una región frontal y es un tumor difuso. Les había mencionado que en los astrocitomas de bajo grado, para que no se conviertan en malignos cuando son inoperables, se hace radioterapia. El oligodendroglioma con frecuencia tiene esta alteración genética, que es la de lesión de 1p19q, y los oligodendroglomas que tienen esta característica responden mucho mejor a la quimioterapia que la radioterapia. Bueno, por último vamos a pasar a este astrocioma, que es un tumor muy común en los niños, localizado en la fosa infratentorial, la fosa posterior, y como está en la fosa posterior, los síntomas son por hidrocefalia porque comprime el cuarto ventrículo, es un tumor quístico, tiene un contenido quístico muy grande y un contenido sólido en el interior. Entonces lo que hace el cirujano es que entra por la parte posterior, entra el quiste y con una pinza en bayoneta lo extrae y es un tumor benigno, entonces por lo tanto la cirugía es curativa. Bueno, además, hay que tener claro que los astrocitomas de grado 3 y grado 4 son astrocitomas de alto grado porque son muy malignos y aunque hay diferencias en la histología, el comportamiento clínico, pronóstico, tratamiento es casi igual. Además, estos astrocitomas de alto grado, donde podemos observar que el tumor capta muy bien en la periferia y en el centro tiene necrosis, como les mencionaba, es un tumor maligno, pero el edema cerebral es mínimo. Es como si el paciente no tuviera capacidad de defenderse de ese tumor y por eso no produce un edema cerebral importante. Bueno, los tumores de las meninges cerebrales encontramos 3 grados principalmente. En el primer grado está el benigno, en el segundo grado el atípico y en el tercer grado el anaplásico. Es un tumor que por ser de meninge se inicia claramente de la meninge. Es un tumor de la superficie donde hay meninge, no es infiltrativo y observamos en esta imagen que tenemos acá podemos observar que la dura madre, la que está teniendo la pinza, ese es el tumor y podemos notar que no lo infiltra, sino simplemente lo va desplazando. Bueno, en los meningiomas podemos observar que la característica tipo de un meningioma benigno, es un tumor de bordes lisos que capta muy bien el medio de contraste y tiene una cola dural, no tiene un edema cerebral. No estoy segura si se está viendo lo que estoy señalando. No. Bueno, ahora sí. Como les estaba mencionando,
Esta vendría a ser la cola dural, que es la característica típica de un meningioma benigno, ¿no? Y la gran diferencia con un meningioma maligno sería que, por ejemplo, no es liso, es irregular y no tiene cola dural. Y lo más importante es que produce mucho edema cerebral, casi similar al que produce la metástasis. Por lo tanto, hay que operarlo e irradiarlo porque la irradiación postquirúrgica hace que el tumor se demore mucho más tiempo en crecer. Bueno, como les estaba mencionando, acá tenemos un meningioma maligno y podemos observar que, por ejemplo, no es liso, es irregular, no tiene la cola dural y se puede observar mucho edema cerebral, casi similar al que produce la metástasis. Además, bueno, lo que ya les había mencionado, que hay que operarlo, irradiarlo, porque la irradiación, pero hay que irradiarlo después de la cirugía, porque la irradiación postquirúrgica hace que el tumor se demore mucho más tiempo en crecer. Bueno, al hablar del ependinoma podemos entender que se origina en el cerebro y en la médula espinal. Además, tenemos que tener claras ciertas características, como por ejemplo que el ependinoma es un tipo de tumor que se puede formar en el cerebro o en la médula espinal, como les estaba mencionando, y comienza en las células ependimarias del cerebro y la médula espinal que recubren los conductos donde fluye el líquido cefalorraquídeo y además puede aparecer a cualquier edad, aunque en general aparece en niños pequeños. El, el tratamiento primario para el ependinoma es la cirugía y con respecto a los tumores más agresivos o que no se puedan extirpar por completo con la cirugía, es posible que recomienden otros tratamientos como la radioterapia o la quimioterapia. Listo. Acá tenemos una imagen de un meduloblastoma, que es un tipo de cáncer cerebral que comienza en la parte del cerebro llamada cerebelo. Además, es mucho más común en los niños y es un tumor cerebral canceroso maligno que comienza en la parte baja del cerebro, como les estaba comentando. Eh, También podemos encontrar que el meduloblastoma en los adultos por lo general afecta a adultos jóvenes entre 20 y 40 años y es más frecuente en personas de raza blanca y personas de origen hispano. De hecho, se calcula que cada año 357 personas reciben un diagnóstico de este tumor y se calcula que 3.840 personas viven con este tumor. Listo. En esta imagen podemos encontrar un schwannoma, que es un tumor que principalmente, como se puede ver en la imagen, no, el schwannoma, por favor. Bueno, los schwannomas a veces también son denominados como neurominas y son tumores que se derivan de las células de Schwann, que forman la parte de la cubierta de los nervios y están encargadas de la producción de mielina. Suponen el 8% de los tumores primarios intracraneales y los más frecuentes se asocian al nervio vestibular del
octavo par craneal, con menos frecuencia al nervio trigémino del quinto par, al nervio facial del séptimo par y al nervio glosofaringeo del noveno par. Es muy raro que aparezcan asociados a otros pares craneales o en otra localización, como intraespinales o en relación con nervios periféricos, porque son más frecuentes y además son más frecuentes a los 50 años y tiene preponderancia en el sexo masculino. Siguiente, por favor. Bueno, por último, encontramos el adenoma de hipófisis, que son tumores benignos de lento crecimiento que se originan en las células que forman la glándula hipófisis, que como bien sabemos regula la función de otras glándulas del cuerpo, por eso es tan importante. Son relativamente comunes y se manifiestan con una frecuencia aproximada de de 1 a cada 100.000 adultos. Como les estaba diciendo, en general son tumores benignos, es decir, no cancerosos, y de lento crecimiento. Por otro lado, los carcinomas de hipófisis, que son los tumores malignos, son muy inusuales, menos del 0,2% de los tumores de hipófisis, y no hay distinción en cuanto a sexo, afectan por igual a hombres y mujeres. En cuanto a la edad existe una mayor incidencia entre los 30 y 40 años, y además entre sus causas, entre sus síntomas, perdón, tienen algo muy específico, muy característico más bien, que es el hipertiroidismo, es decir, la glándula tiroides produce excesiva cantidad de hormonas. También encontramos el síndrome de Cushing y el gigantismo o la acromegalía. Siguiente, por favor. Bueno, por último encontramos este mapa de una clasificación de un glioblastoma de grado 4 y al lado izquierdo, derecho, perdón, podemos encontrar el código de colores que correspondería a verde a tejido sano, azul a vasos sanguíneos, rojo a tejido canceroso y negro a otros. Puse esta imagen de últimas porque me parece muy curioso, por ejemplo, cómo se puede ver el mapa y a la vez la vista del cirujano. Bueno, creería que eso es todo y espero que haya sido de su agrado esta charla y ya quería agradecerle también a la doctora Vanessa Borrero por su colaboración y a ustedes por asistir. Muchas gracias, María. Si alguno tiene una pregunta, los doctores quieran comentar algo. Sí, doctor, ahorita adelante. Hola, ¿qué más? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Buenas tardes, doctor, bien, gracias. Ok, la doctora Vanessa está en la reunión, es que no la vi por ahí. No, doctor, no ha llegado. Ok, bueno, listo. Bueno, la revisión es una revisión, ustedes saben que el tema es un tema supremamente extenso y quienes estuvieron en la charla del doctor Kemmel de la semana anterior, saben que se ha complicado un poquito el tema de la clasificación de los tumores debido a que hoy en día tenemos que tener en cuenta la genética del tumor. Entonces ya saben ustedes que si es el P19Q, que si es la lesión P53, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, todavía muchos utilizamos en la vida práctica la clasificación vieja de tumores grado 1, 2, 3, 4 para hablar de los gliomas. Eso que ustedes saben, lo que revisó el doctor Kemmel la semana pasada, que el término multiforme en glioblastoma ya no se utiliza, sino que simplemente glioblastoma. Pues, se entiende que está la división que él mencionó y ya no se usa el término multiforme. Miren, muchachos, para que se lleven una idea, los tumores del cerebro los dividimos en dos. Los tumores metastásicos, que se supone que son la mayoría,
y los tumores primarios del cerebro, que fue lo que estábamos enfocados en la revisión de hoy. En cuanto a las metástasis cerebrales, sí, es un capítulo completamente aparte. Y hay metástasis craneanas, hay metástasis meningias, hay metástasis ventriculares, hay metástasis parenquimatosas, y cada una de ellas tiene un abordaje y un tratamiento completamente diferente, que por supuesto es tema de estudio a profundidad durante la época de especialización en neurocirugía. Y los tumores primarios del cerebro básicamente los dividimos en gliomas y meningiomas, schwannomas y adenomas de hipófisis, que son los 4 grandes tumores. Existe otra pequeña multitud de tumores que no vale la pena mencionar porque es muy raro observarlos. Pues básicamente son en su orden los gliomas, los meningiomas, los ependimomas, los schwannomas y los adenomas de hipófisis, más o menos así. Y en términos generales, lo que nosotros tenemos que saber si la mayoría del tratamiento de ellos va a necesitar en algún momento un abordaje quirúrgico y tratamientos complementarios que dependen de la histología del tumor. Acuérdense, cuando estuvimos viendo los módulos de semiología, lo importante es tener la sospecha clínica para uno poder llevar al paciente a la imagen correcta y al tratamiento adecuado y a llevarlo adecuadamente a donde tiene que ir. Entonces, cualquiera de los síndromes neurológicos que les mencionó la doctora Vanessa hace un par de charlas, y síndrome de hipertensión endocraniana, cuando ustedes tengan esas dos cosas juntas, cualquier síndrome neurológico y síndrome de hipertensión endocraniana, tienen que pensar en un tumor del cerebro. Cefalea con signos de alarma, uno de los diagnósticos diferenciales es tumor del cerebro. Entonces ya lo tienen ustedes. Cualquier cefalea que no sea una cefalea primaria, pues recuerden que las cefaleas primarias son básicamente 3, la cefalea tensional, la migraña y la cefalea en racimos. Todo lo que no sea una cefalea primaria, dentro del diagnóstico diferencial es un tumor cerebral. En niños, síntomas que no le cuadren a uno, retardo del crecimiento y el desarrollo, como lo revisó el doctor Kemel el otro día, son indicadores que puede haber un tumor cerebral para uno guiarse con la solicitud de la imagen y direccionar al paciente en lo que necesita. Yo quiero felicitarte porque entiendo que eres un estudiante de tercer semestre, entonces hiciste una revisión muy decorosa para el nivel en que estás en tu estudio de medicina, porque pues realmente uno en tercero todavía no ha visto patología, no ha visto semiología, no ha visto una cantidad de cosas. Entonces quiero decirte que fue una revisión muy decorosa, tiene algunos detallitos que vale la pena revisar, que eso es la doctora Vanessa la encargada de hacerlo, pero en general pues es una revisión que vale la pena tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Andrea, ¿tienes una pregunta? Y mi pregunta es si en caso de tener un ustedes van a requerir. Buenas noches, qué pena con ustedes, me había conectado al principio, luego tuve unos problemas con internet y hasta ahorita es que pude volver. Qué vergüenza con todos, sobre todo con Mariana. Vi la revisión antes y estoy de acuerdo con el doctor Uriza, para ser una estudiante de tercer semestre, una muy buena revisión. No sé si alguno de los muchachos tenga alguna duda, alguna pregunta. Sí, doc, ahí estaba No se oye. en caso de los ependimomas, a las personas que tengan ependimomas van a terminar con necesidad de colocar una válvula de Hakim. No te oigo, Andrea. Es solo a mí, sí, no te vimos nada, se escucha muy bajito. No se oyó nada, repite, porfa. ¿Me escuchan? Mínimamente. Voy a escribir entonces.
Bueno, la pregunta de Andrea es que en los casos de los ependimomas, estos pacientes van a terminar con necesidad de una válvula de Hacking. No siempre, es relativo. Los pacientes con tumores de fosa posterior, sean meduloblastomas, sean ependimomas, sean gliomas de tallo, que también es una de las cosas que podemos encontrar allí, tumores de ángulo pontocerebeloso, depende de cómo evolucionen, pudieran, a veces ellos debutan con hidrocefalia, a veces el primer diagnóstico que se hace es hidrocefalia, y uno lo primero que debe hacer antes de ir a operar el tumor es realizar una derivación ventriculoperitoneal. En otros casos no hay esta hidrocefalia al principio, pero en el posoperatorio inmediato hay edema de fosa posterior y pueden requerir lo que llamamos una derivación ventricular externa, que es algo transitorio, y en algunos casos sí puede requerirla de manera definitiva, pero no existe como una fórmula para decir este sí la va a necesitar o este no. No sé si el doctor Uriza quiera complementarnos con algo. ¿Me pueden compartir mi pantalla? ¿Cómo así, doctor? Doctor, al lado del micrófono, donde usted silencia y me Ajá. silencia el micrófono, ahí le da a compartir pantalla y abajo le selecciona qué ventana quiere compartir. Ok, espérate. Espérate a ver si lo logro. Ok, listo. Pues espérenme un segundito. Soy medio. Simplemente a manera de chisme, les quiero mostrar un par de casitos. Es que tengo esto aquí desordenado, por supuesto. Miren, para que vean que esto es una cosa de todos los días para nosotros los neurocirujanos. Ok, esta es una paciente con un cuadro de hipertensión endocraniana. Doctor, aún no Sí. está compartiendo pantalla. Espérate. Pantalla completa, compartir. Listo. ¿Ahí lo ven? Sí, doctor. Ok, listo. Miren, esta imagen que ustedes ven aquí, están viendo mi cursor moviéndose, no tengo ahí el feedback. Esto, como ustedes ven aquí, una gran lesión en el ángulo pontocerebeloso. Me toca hacerla una por una, qué pena con ustedes. Entonces, un segundito. Aquí es una paciente que tiene un síndrome de hipertensión endocraniana, una alteración de la audición y un síndrome cerebeloso del lado izquierdo, con, ya que me preguntaban, con una hidrocefalia. No es exclusivo de los ependimomas. Cualquier tumor que ejerza una presión sobre la vía de la circulación del líquido cefalorraquídeo, en este caso ustedes ven, aquí está el cuarto ventrículo completamente cerrado, ustedes ven que esta masa está obliterando el cuarto ventrículo y ocasiona una hidrocefalia obstructiva. Como ustedes pueden ver ahí, esta lesión se corresponde con un gran schwannoma del octavo par del lado izquierdo, una lesión muy grande. Mírenlo aquí que tiene un centro necrótico y está desplazando y obliterando el cuarto ventrículo. Además, ustedes ven aquí unas imágenes de unos vasos, es un tumor bastante feo. Entonces ustedes pueden ver ahí. Por otro lado, les voy a mostrar la manera de chisme. Como les digo, esto no está organizado. Esta es una paciente de 69 años que tiene un síndrome de hipertensión endocraniana, un síndrome frontal y un síndrome piramidal del lado derecho. Está hemiparética del lado derecho y aquí ustedes pueden ver la lesión. En la resonancia tiene edema alrededor, es una lesión intracerebral. Ustedes la pueden ver ahí, se puede ver claramente. Y se trata de un glioma de grado intermedio, eso fue un astrocitoma el resultado. Y aquí para mostrarles el complemento,
Esta es la imagen de la misma paciente después de ser llevada a cirugía. Pues se ve la resección de la lesión y miren la recuperación de la simetría de los ventrículos, que habla que hay una mejoría del edema cerebral. Pues déjenme buscar, yo por aquí tengo otrica. Estas son, como les digo, están sin organizarse. Les ofrezco disculpas porque no tenía eso preparado como para una charla. Miren, esta es... Esto es un paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana desorientado, con alteraciones de la memoria, con una hemiparesia izquierda, porque ustedes ven que el tumor es de predominio derecho, pero miren que este tumor pasa la línea media. Miren que la intensidad de señal al interior del tumor es irregular, no es regular. Es un tumor de unas características que son malignas. Aquí estamos la fase contrastada, donde ustedes ven que hay unas partes que están negras y unas partes que están blancas. Eso quiere decir que hay necrosis dentro del tumor, donde ustedes ven aquí lo negro, es que el tumor está necrótico. Miren esto aquí muy irregular, no tiene bordes regulares, está todo metido, infiltrado dentro del cerebro. Esto es un glioblastoma, un tumor supremamente maligno. Y esta es la imagen de la cirugía. Le hicimos un abordaje parietal posterior y a través de una corticotomía de 3 centímetros le sacamos lo que más pudimos para tener diagnóstico histológico y para planear un tratamiento complementario. Y finalmente creo que por aquí tengo, discúlpenme un segundito. Doctor, qué pena, Andrea tiene una pregunta. Sí, dale, pregúntame. Si se reseca ese tumor que mostró, ¿quedaría con alteraciones en la percepción del placer por la cercanía a la ínsula? Seguramente, bueno, este no está tan cercano a la ínsula, porque está bastante atrás, pero este paciente sí tuvo muchas alteraciones neurológicas, no solamente de esa sensación específica, sino que el paciente estaba completamente desorientado. Bueno, miren, aquí hay un meningioma. Un segundito. Aquí hay un pequeño meningioma que está en el ángulo pontocerebeloso. Uno lo puede confundir con un schwannoma del acústico, pero lo que habían mencionado en la charla, miren, tiene este realce en la meninge, es lo que llaman la cola meningea, y efectivamente era un pequeño meningioma, realmente retroclival más que otra cosa. Un pequeño tumor que pudimos abordar y pudimos resecar completamente. Estas son imágenes que busqué así aleatoriamente y muy rápido para mostrarles, pero son casos de los últimos 3 meses. Entonces ustedes pueden ver en la práctica neuroquirúrgica esto es una enfermedad cotidiana. Esos casos que bajé ahí de las fotos que tengo de los últimos, creo que son de enero o febrero. Y ustedes pueden ver que lo que se mencionó en la charla es cierto, los tumores tienen esas características y hay astrocitomas de mediano grado, astrocitomas de alto grado, schwannomas y meningiomas. También tenía por ahí una adenoma hipófisis, pero no lo encontré, que se los iba a mostrar. Todos esos tumores aparecen efectivamente en nuestra práctica diaria. Muchas gracias. A usted, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. ¿Listo? ¿Algún otro comentario? A manera personal, darle gracias por la retroalimentación, doctor. Para mí es muy valiosa y de por sí a todos por este espacio, que la verdad creo que aproveché mucho y aprendí demasiado, y a todos los que asistieron. Bueno, si ya no hay más, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Entonces, pues ya para finalizar, darle las gracias a todos los asistentes que estuvieron con nosotros, a Mariana por esta buena revisión, y los invitamos a que nos acompañen en la próxima charla en donde hablaremos de metástasis cerebrales, y pues que estén pendientes de nuestro Instagram, que ahí están subiendo cositas. Y nada, agradecer a todos y nos vemos el próximo.